¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué nuestro mundo económico tiene la forma que tiene? Digo, la ubicación de las grandes ciudades, dónde se concentran ciertas industrias, cómo se distribuye la riqueza. Nada de eso es casualidad. Detrás de todo esto hay una ciencia, una disciplina que se dedica a descifrar el porqué de las cosas y que nos da las herramientas para entender este panorama económico global tan complejo. Y para que esto quede súper claro, vamos con una pregunta muy concreta. ¿Por qué el corazón de la tecnología mundial, Silicon Valley, creció en California y no, digamos, en medio de Kansas? La respuesta, como vamos a ver, no está solo en la economía pura y dura, sino en cómo la economía y la geografía se entrelazan de una manera muy poderosa. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué el mapa económico tiene relieves, no es plano. Luego le pondremos un nombre formal a todo esto, geografía económica. Seguiremos la evolución de sus ideas, descifraremos un concepto clave, el de la aglomeración, y al final conectaremos todo con el mundo en que vivimos hoy. Muy bien, empecemos por el principio. Durante mucho tiempo, la economía más tradicional veía el espacio como, como un simple costo, ¿no? Como un obstáculo que había que reducir al mínimo. Pero la realidad es infinitamente más interesante y, sobre todo, más compleja. La idea fundamental es esta, y es muy potente. La actividad económica, ya sea diseñar un chip o cultivar café, no sucede en una hoja de cálculo abstracta. Ocurre en lugares específicos, con una historia, con gente, con características únicas. Y la geografía económica se dedica precisamente a eso, a entender el dónde y el porqué de todos estos procesos. Ahora que ya tenemos la intuición, vamos a darle un marco un poco más formal. ¿Qué es exactamente la geografía económica como campo de estudio? Si buscamos una definición más precisa, la que se basa en el trabajo del geógrafo Christoph Parnreiter es muy buena. Ojo, no se trata solo de hacer mapas de dónde están las cosas, se trata de entender un ciclo constante, cómo la economía construye y cambia los lugares, y cómo esos mismos lugares, con sus ventajas y desventajas, condicionan después a la economía. Es una calle de doble sentido. Si tuviéramos que reducir todo esto a una sola frase, sería esta. El espacio no es un escenario pasivo donde la economía actúa. El espacio importa. Y mucho. Este es el principio fundamental que mueve toda la geografía económica moderna. Claro que esta idea de que el espacio es tan importante no apareció de un día para otro. Como cualquier ciencia, ha tenido su propia evolución, y conocer su historia nos dice mucho sobre cómo hemos llegado a pensar sobre el mundo como lo hacemos hoy. Es un viaje fascinante por diferentes formas de pensar. En el siglo XIX, todo era sobre encontrar la localización perfecta, viendo el espacio solo como distancia y costo. Después de la Primera Guerra Mundial, el interés se movió a definir regiones económicas. Luego, a mitad del siglo XX, ¡boom!, la revolución cuantitativa intentó usar modelos matemáticos para encontrar leyes universales. Y finalmente, más hacia nuestro tiempo, los giros cultural y relacional nos recordaron que la economía es una actividad humana, metida hasta el fondo en redes sociales y culturales. Esta imagen resume perfecto el espíritu de la era industrial, el punto de partida de todo esto. La gran pregunta era, ¿dónde pongo la fábrica para gastar lo menos posible en transportar materias primas y productos? La geografía era básicamente un estorbo que la ingeniería tenía que solucionar. El pensamiento más actual, como lo dice muy bien el geógrafo Trevor Barnes, le da la vuelta a esa idea. La economía no tiene leyes fijas como la física. Es un producto cultural, a veces frágil, que funciona de maneras muy distintas en diferentes lugares. No hay una receta única que sirva para todos. Y toda esta evolución nos lleva de cabeza a uno de los conceptos más influyentes hoy en día, la idea de la aglomeración, impulsada por algo que se conoce como la nueva geografía económica. Y aquí, el economista y premio Nobel Paul Krugman fue una figura clave. Su objetivo, como él mismo dijo, era tomar esas intuiciones que los geógrafos ya tenían desde hace décadas sobre por qué las cosas se juntan y traducirlas a modelos formales que la economía tradicional pudiera entender y utilizar. El corazón de su modelo es como una batalla constante entre dos tipos de fuerzas. Por un lado, están las fuerzas centrípetas, las que nos juntan, tener acceso a un mercado grande, encontrar gente talentosa fácilmente, tener proveedores y competidores cerca. Y por otro, están las fuerzas centrífulas, las que nos separan, el costo altísimo del suelo, el tráfico o depender de recursos naturales que no se pueden mover. Y aquí está la clave que explica mucho del mundo globalizado.
Conforme se vuelve más barato y fácil mover cosas y transmitir información, las fuerzas que nos empujan a estar separados pierden poder, y al contrario, las ventajas de estar juntos, las famosas economías de escala, se vuelven dominantes. Eso explica por qué se forman esas megaregiones económicas. Para poder meter el costo del transporte en sus modelos matemáticos, los economistas usan lo que Krugman con mucha gracia llamó trucos intelectuales baratos. El más famoso es el modelo del iceberg. En lugar de pagar un flete, simplemente se asume que una parte de la mercancía se derrite o se pierde en el camino. Es una forma muy elegante de representar la fricción de la distancia. Muy bien. ¿Y cómo se come toda esta teoría en la práctica? Pues resulta que estos conceptos nos ayudan a explicar directamente los grandes fenómenos económicos de nuestra época. Hoy, los geógrafos económicos están analizando las cadenas globales de valor para entender las fortalezas y debilidades de nuestro sistema productivo. Investigan por qué las ciudades y los clústeres son verdaderos motores de innovación y estudian cómo las crisis financieras no son algo abstracto, sino que se mueven por el mapa, golpeando a lugares específicos de formas muy diferentes. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a la idea central. No se puede entender la economía sin la geografía. La forma en que organizamos la producción siempre dibuja un mapa económico particular, y a su vez ese mapa, esa geografía que creamos, moldea y condiciona las decisiones económicas del futuro. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo sin parar. Para terminar, una pregunta que se queda en el aire. A menudo oímos que en la era de Internet, la distancia ha muerto. Pero, a ver, si eso fuera totalmente cierto, ¿por qué las empresas de tecnología siguen pagando alquileres millonarios para estar todas juntas en Silicon Valley? En un mundo que parece cada vez más digital, donde todo parece estar en la nube, ¿el lugar donde ocurren las cosas importará más o menos que antes? La geografía económica nos enseña que la respuesta es mucho más fascinante de lo que parece.